Vamos a meditar. Gracias, Anita. Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta a los Corintios. Vamos a terminar con el capítulo 10, por favor. Vamos a terminar con el capítulo 10. No, así está bien. No va a ser largo, va a ser corto. Vamos a meditar ahí. Primera de Corintios 10. Perdónenme, estamos en el 11. Ya vamos a pasar al 11. Sí, está en el carro. Primera de Corintios 11. ¿Ok? Bien, pues terminamos Primera de Corintios 10, donde Pablo aborda la libertad, y vamos a pasar a Primera de Corintios 11, y lo siguiente que estamos a punto de leer, o lo que vamos a meditar a continuación, es el orden del culto, el orden en el culto. ¿Qué vamos a ver? El orden en el culto. Llámese culto a lo que nosotros hacemos cada domingo, ¿ok? Ahora, la perspectiva de Pablo es diferente a la nuestra, pero es, digamos que parecida, ¿ok? El mensaje de hoy se llama reconstrucción. ¿Cuál es el mensaje de hoy? Reconstrucción. ¿Por qué? Bueno, porque vamos a tratar de reconstruir lo que Pablo está visualizando en el tiempo de la primera iglesia. Eso es lo que vamos a hacer básicamente. Vamos a tratar de reconstruir lo que Pablo está observando. ¿Ok? Entonces, había muchos temas ahí en la iglesia, de Corinto, y parece ser que Pablo quiere abordar la forma en que se hace iglesia. ¿Ok? ¿Alguien ha escuchado alguna vez la palabra liturgia? ¿Sí? ¿Alguien ha escuchado la palabra liturgia? Se escucha en el ambiente católico, pero también en la iglesia se debería de escuchar. Nosotros tenemos una liturgia. ¿Ok? Liturgia es básicamente la forma de hacer. Por ejemplo, nosotros tenemos un tiempo de alabanza, tenemos un tiempo de predicación y al final tenemos un tiempo de donde se recogen las ofrendas y los diezmos. Hay otras iglesias donde hay alabanza, se recogen las ofrendas y luego hay predicación. Hay iglesias donde hay alabanza y adoración, un tiempo de testimonios, un tiempo de ofrenda, un tiempo de predicación. Nosotros, nuestra reunión, ¿cuánto dura? 11:30, 12, 1:30, 2 horas más o menos, ¿no? Bueno, hay iglesias donde la reunión dura 4 horas. Hay iglesias donde la reunión dura 8 horas. Y hace poco me enteré que había una iglesia donde llegaban desde las 9 de la mañana, 8 de la mañana, y eran las 6, 7 de la tarde, y ahí estaban en la iglesia. ¿Qué hacían? No sé, pero hacían un montonal de cosas, ¿ok? Entonces, en liturgia hay un montonal de cosas, ¿ok? Bien, antes de leer ahí, justamente, meditemos en la forma en que nosotros hacemos iglesia, ¿ok? Lo que estamos a punto de leer es lo que Pablo quiere hacer es el fundamento para hacer iglesia. Por el buen orden, para no hacer desorden. Rubén hace tiempo me preguntó sobre el tema de por qué no se debería de hablar en lenguas en una reunión, por un video que vio, y justamente en estos mensajes o en estas semanas vamos a ver qué onda con eso, ¿ok? Porque hay, por ejemplo, hay pastores que dicen que hablar en lenguas en la iglesia no debería de ser así, o sea que no lo deberíamos de hacer. Bueno, es una perspectiva y también tiene su propia
liturgia. ¿Ok? Entonces, liturgia es básicamente la forma o el orden de las cosas dentro de una reunión. ¿Ok? Pero nosotros vamos a tratar de reconstruir la perspectiva correcta, la perspectiva adecuada de Pablo respecto de una reunión. ¿Ok? Bien, vamos ahí a 1 Corintios 11. Vamos a leer a partir del versículo 2, por favor. ¿Ok? Dice así: los elogio porque se acuerdan de mí en todo y retienen las enseñanzas tal como se las transmití. O sea, de primera, Pablo está diciendo que esta gente se acuerda de las enseñanzas, que las tienen en la mente y que saben lo que aprendieron. ¿Ok? Luego dice: ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es la cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Hasta ahí, Pablo está planteando unos principios para plantear una verdad paralela. ¿Ok? ¿Todos entendemos que es un paralelo? ¿Que es una línea paralela? ¿Todos lo entendemos? ¿Sí? Una línea paralela es, tengo una línea y su paralelo es otra línea. ¿Me explico? Entonces, paralelo es una cosa y paralelo es la otra, que está exactamente igual. ¿Sí? Entonces, una verdad paralela en la Biblia es una verdad que se puede observar desde una perspectiva. Es decir, pones una verdad, pones una idea y la verdad es paralela. Voy a poner un ejemplo. Todos los hombres, por decirlo así, todos los hombres tienen papá y mamá. Pero si yo digo que todos tienen papá, una verdad paralela es que en Dios todos tenemos Padre. ¿Me están entendiendo? Entonces, Pablo en este pasaje no está hablando, aunque está hablando de matrimonio, y dice que Cristo es la cabeza de todo. ¿De todo qué? De todo hombre. Y luego dice que el hombre es la cabeza ¿de quién? De la mujer. Y luego dice, ¿cuál es la verdad paralela aquí? ¿Qué creen que Pablo está diciendo? ¿Solamente está hablando de matrimonio? ¿De qué está hablando? Si Pablo está hablando de la iglesia, está hablando del culto, si está hablando de la liturgia, ¿de qué está hablando Pablo? De autoridad. Pablo está diciendo, miren, Dios es cabeza de todo hombre y todo hombre es cabeza de una mujer, de toda mujer. Y luego dice, de la misma manera, Cristo es cabeza ¿de quién? De la iglesia. ¿Sí estamos entendiendo? Está poniendo esta verdad paralela. Es decir, esta es lo que voy a decir a continuación es una verdad que está estipulada en la Biblia. Y es esta, que en toda iglesia debería de haber ¿qué? Una autoridad. Así de simple. ¿Me están entendiendo? Entonces, esa sería su primera nota. En toda iglesia hay una autoridad. ¿Por qué? Porque Pablo está diciendo, mira, ahora quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta deshonra al que es su cabeza. Lo que vamos a leer a continuación es el pasaje del que la iglesia de hace años dijo que todas las mujeres tenían que usar velo. Este es el pasaje que usan. Vamos a leerlo para que ustedes me digan si la mujer debería de usar o no velo dentro de la iglesia. ¿Ok? Versículo 4. Todo hombre que ora
o profetiza con la cabeza cubierta, deshonra al que es su cabeza. En cambio, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, deshonra al que es su cabeza. O sea, ¿a quién? Al hombre. Es como si estuviera, ¿qué? Rasurada. Si la mujer no se cubre la cabeza, que se corte también el cabello. Pero si es vergonzoso para la mujer tener el pelo corto o la cabeza rasurada, que se la cubra. El hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es imagen y gloria de Dios, mientras que la mujer es gloria ¿de quién? Del hombre. De hecho, el hombre no procede de la mujer, sino la mujer ¿de quién? El hombre. Ni tampoco fue creado el hombre a causa de la mujer, sino la mujer a causa ¿de quién? Del hombre. Por esta razón, y a causa de los ángeles, la mujer tiene autoridad sobre su cabeza. Sin embargo, en el Señor, ni la mujer existe aparte del hombre, ni el hombre aparte de la mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer. Pero todo proviene de Dios. Juzguen ustedes mismos. Otra vez Pablo llamándonos al sentido común. Juzguen ustedes mismos. ¿Es apropiado que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? ¿No les enseña el mismo orden natural de las cosas, que es una vergüenza para el hombre dejarse crecer el cabello? Mientras que es una gloria para la mujer llevar el cabello largo, o sea, las mujeres no deberían de cortarse el cabello, según esto. Es que a ella se le ha dado su cabellera como velo. Si alguien insiste en discutir este asunto, tenga en cuenta que nosotros tenemos otra costumbre. ¿Otra qué? ¿Qué está pasando aquí? Y luego dice, ni tampoco las iglesias de Dios. Este último versículo rompe todo el esquema. Porque Pablo está hablando de cabezas rapadas, de no rapadas, de velos, de no velos, de honra, de deshonra. Pero al final Pablo dice, si alguien insiste en discutir este asunto, tenga en cuenta que nosotros no tenemos ¿qué? Otra costumbre, ni tampoco las iglesias de Dios. Es decir, había una costumbre. ¿Había una qué? ¿Una qué? Una costumbre. ¿Y cuál era la costumbre? Bueno, lo que está haciendo Pablo al poner primeramente el orden y poner que hay una autoridad, nos está diciendo algo bien claro. Número uno, existe autoridad. ¿Están de acuerdo conmigo? Hay autoridad. Número dos, en la iglesia hay ¿qué? Autoridad. Número tres, y aquí pido perdón a las mujeres por lo que voy a decir, pero no estoy tratando de poner debajo a la mujer, porque Pablo lo está aclarando. Él dice que la mujer está al mismo nivel que el hombre. ¿Están entendiendo? Pero la autoridad dentro de una iglesia, ¿quién la debería de llevar? Un hombre. En ese sentido, voy a decir lo siguiente. Dios diseñó al hombre para desarrollar autoridad. ¿Me están entendiendo? Dios diseñó al hombre para desarrollar o para ejercer autoridad. ¿Estamos de acuerdo con esto? Ahora,
hay una discusión fuerte en la iglesia sobre si hay pastores y sobre si hay pastoras. ¿Cuál es nuestra opinión? ¿Hay pastores? Obviamente. ¿Ok? Porque ¿a quién le dio Dios la orden, el diseño para ser autoridad? Al hombre. Ahora pregunta, ¿hay pastoras? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí las hay. Ahora, no porque nosotros digamos que las hay, sino que el llamado pastoral aplica para hombres y para mujeres, pero el asunto es que es mejor cuando un hombre puede llevar la autoridad en una iglesia. ¿Ok? ¿Me están entendiendo? No estoy hablando de machismo y no estoy hablando de colocar a la mujer como en una segunda posición. No es así. El asunto es que como diseño nosotros necesitamos entender que a quien le ha sido dada la responsabilidad de ser autoridad, bíblicamente es ¿a quién? Al hombre. Es así de sencillo. Y ya. Sí. Yo tengo un ejemplo. Por ejemplo, cuando a ti y a mí, antes de que nos ungieran, el profeta Benjamín Manzano me profetizó el pastorado y me dijo que yo no era una ayudante tuya, sino era una pastora por llamamiento. Que había pastoras que eran pastoras por el llamamiento del esposo y hay pastoras que son pastoras por llamamiento, aunque su esposo no es pastor, ellas pueden ejercer el pastorado. Entonces, el apóstol Benjamín Manzano me hizo saber que yo era pastora por llamamiento, no por ser tu esposa. En este sentido, es un principio de autoridad, pero el siguiente principio de autoridad es que soy una mujer que está sujeta a la voz de su esposo. Entonces, por mucho que yo sea una pastora por llamamiento, eso no quiere decir que yo mando o que yo hago, sino más bien que yo me someto a la voz de mi esposo, que es pastor. Él podría ser un ejemplo. Sí, es correcto. Ahora, por ejemplo, nosotros estuvimos en una iglesia donde la pastora era prácticamente quien dirigía todo. Y el pastor tenía más una labor evangelística. Él no desarrollaba como autoridad dentro de la iglesia. Quien lo hacía era la pastora, pero él desarrollaba también autoridad al final y desarrollaba una labor más evangelística. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que saber es eso. ¿Ok? Número 2. En el tiempo de la primera iglesia, la reunión o las reuniones no se hacían en lugares como estos, como los que tenemos hoy. ¿Dónde se hacían las reuniones? En las casas. En las casas. Era como si yo dijera, el domingo vamos a reunirnos en mi casa para cantar salmos, para meditar en la palabra. Quien me quiera acompañar es bienvenido. Pero el asunto es que la cosa fue perseguida. Luego el Imperio Romano persiguió a la iglesia y la iglesia se empezó a esconder ¿en dónde? En las catacumbas, en cuevas, en lugares ocultos, como hoy todavía sucede en China y algunos países árabes, por ejemplo. Entonces, en este sentido, la iglesia desarrollaba su actividad ¿dónde? En las casas. Por eso nosotros necesitamos reconstruir la perspectiva de Pablo. Ahora, vamos a leer otra vez. Yo les voy a hacerles esta pregunta. Si las reuniones eran en casa, ¿qué es lo que Pablo les está pidiendo a los de Corinto? Lo repito. Si las reuniones eran en casa, ¿qué es lo que Pablo les está pidiendo a la iglesia de Corinto? Vamos a leerlo otra vez. Versículo 3. Ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta deshonra al que es su cabeza. En cambio, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta deshonra al que es su cabeza. Es como si estuviera rasurada. Si la mujer no se cubre la cabeza, que se corte también el cabello. Pero si es vergonzoso para la mujer tener el pelo corto o la cabeza rasurada, que se la cubra. El hombre no debe cubrirse la cabeza,
ya que él es imagen y gloria de Dios, mientras que la mujer es gloria del hombre. De hecho, el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Ni tampoco fue creado el hombre a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por esta razón, y a causa de los ángeles, la mujer tiene autoridad sobre su cabeza. Sin embargo, en el Señor, ni la mujer existe aparte del hombre, ni el hombre aparte de la mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer. Pero todo proviene de Dios. Juzguen ustedes mismos. ¿Es apropiado que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? ¿No les enseña el mismo orden natural de las cosas que es una vergüenza para el hombre dejarse crecer el cabello? Mientras que es una gloria para la mujer llevar el cabello largo, es que a ella se le ha dado su cabellera como velo. Si alguien insiste en discutir este asunto, tenga en cuenta que nosotros no tenemos otra costumbre, ni tampoco las iglesias de Dios. ¿Qué es lo que le está pidiendo Pablo a la iglesia? Ajá, que oren, sí, pero respecto de... ¿Se dan cuenta que Pablo está hablando de apariencia? ¿Sí se dan cuenta? Porque dice que si es vergüenza para una mujer, entonces que no se corte el cabello, que se lo deje largo. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué Pablo les está diciendo a estas personas cosas que tienen que ver, si bien lo podría decir de esta manera, con cierta apariencia? Miren el versículo. Ahí él les está diciendo que la mujer no es necesario que se cubra porque su cabello es como su pelo. Ajá. Porque, o sea, lo demás es costumbre, ¿no? Sí. Miren, versículo 14. ¿No les enseña el mismo orden natural de las cosas, que es una vergüenza para el hombre dejarse crecer el cabello? O sea, los hombres, ¿qué no podían tener? El cabello largo. ¿Lo tenían que tener qué? Corto. En el tiempo de Pablo, en este tiempo del Imperio Romano, los hombres iban a un lugar donde les cortaban la barba y donde les cortaban el cabello. Y las mujeres desarrollaban una especie de vestido. Estaba leyendo, por ejemplo, que las mujeres casadas tenían una forma específica de vestir, pero las mujeres solteras obviamente tenían otra forma de vestir. ¿Me explico? ¿De qué está hablando Pablo? ¿Por qué Pablo hace como un alboroto respecto de apariencia, como respecto de cosas que tienen que ver con la forma en que un hombre se cubre o no la cabeza, o una mujer se cubre o no la cabeza? Bueno, todo esto tiene que ver si me lo permiten decir de esta manera, todo esto tiene que ver con una forma adecuada de verse. Y ya, no tiene que ver con otra cosa. Por ejemplo, ¿se acuerdan que al principio del libro de Corinto, al principio de la carta, cuando empezamos el libro, ¿se acuerdan que hablamos de las prostitutas de Artemisa? ¿Se acuerdan? ¿Qué características tenían ellas? Bueno, pues que se vendían allí en el templo, pero ¿qué más? ¿Se acuerdan? Les dije un detalle bien importante sobre estas mujeres. ¿Cómo traían el cabello? Lo tenían corto. Lo tenían corto. A ellos les encantaba usar el cabello corto. Esas mujeres no acostumbraban a otra cosa sino que usar el cabello ¿qué? Corto. Bueno, eso las distinguía. Ahora, sobre lo que acaba de decir Rubén, si una mujer con cabello corto era identificada como una prostituta, ¿cómo creen que se identificaba a una mujer en la iglesia con cabello corto? ¿Me están entendiendo? O sea, estas cosas
podríamos como hacer como un debate, como una discusión acerca de este asunto. Pablo está diciendo que primero hay una autoridad. ¿En eso estamos de acuerdo? Hay una autoridad en la iglesia. ¿A quién le fue dado la capacidad y el deber de ejercer autoridad? Al hombre. Y ya. ¿Me explico? Ahora, en ese sentido, es mejor, es sabio que un hombre, pastor, pueda dirigir la iglesia. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Significa esto que no hay pastoras? Pues no, porque hay pastoras. ¿Me explico? Un hombre muy sabio, uno de mis mejores maestros de instituto, se llamaba David, o no sé si se llama todavía, yo espero que todavía viva, porque él era un hombre muy sabio, muy inteligente. A él nos contaba cómo fue que construyó su biblioteca personal. Un presbítero tenía una biblioteca gigantesca y le regaló su biblioteca antes de morir. Y él era un hombre lector brutal. Y justamente en clase de instituto, él nos dijo esta frase. Bueno, si no hay pastores, pues que haya pastoras. Y él lo resolvió muy sencillo, porque piénsenlo, en un hogar donde el hombre debería de tomar la autoridad, no la toma, ¿quién la va a tomar? Pues la mamá. ¿Me explico? ¿Está mal? Pues no es solo el hecho de que esté mal, sino es que no hay quien dirija el hogar. Alguien lo debe de dirigir, ¿me entienden? ¿Estamos de acuerdo? Pues lo mismo pasa en la iglesia. Miren, Jesús nos dijo una frase que nos podría hacer pensar equivocadamente. Él dijo, la mies es mucha y los obreros pocos. ¿Qué idea te da esto? ¿Qué idea te da? ¿Crees que Dios es tan negligente que no tenga los pastores suficientes para la obra? ¿Crees que Dios sea así de malo? O sea, que no tenga la obra suficiente. Entonces, cuando Jesús dice, la mies es mucha y los obreros pocos, ¿es problema de Dios? Entonces, ¿de quién es el problema? Pues de nosotros. Siempre será problema de que los hombres en una sociedad no quieran tomar la autoridad. ¿Me entienden? Esa es la verdad. El problema no es, Jesús está planteando una realidad. La mies es mucha y los obreros pocos. ¿Pero por qué son pocos? ¿Por culpa de Dios? ¿Porque la obra es gigantesca y Dios no proveyó los suficientes siervos o los suficientes obreros para la obra? Pues no. El asunto es que el hombre no ha sabido tomar la autoridad que debe de tomar en la sociedad, en la iglesia, en la familia. ¿Me están entendiendo? Entonces, en ese sentido, lo sabio, lo adecuado, es que un hombre ejerza el pastorado dentro de una iglesia. Ahora, ¿una pastora puede hacerlo? Por supuesto que puede hacerlo. Por eso Pablo nos aclara y dice en el versículo 11, sin embargo, en el Señor ni la mujer existe aparte del hombre, ni el hombre aparte de la mujer. Es decir, no hay un lugar ni alto ni bajo para ninguno. Todos están exactamente al mismo nivel. No hay una división. ¿Me estoy explicando? Pero lo adecuado sería que un hombre dirigiera. ¿Me están entendiendo? Y ya, debe de haber una autoridad. Y finalmente puede haber autoridad en ministerios con mujeres al frente. ¿Puede haberlos? Sí, definitivamente. ¿Me explico? Si quieren pueden explorar la vida, por ejemplo, de Joyce Meyer. Joyce Meyer es una pastora prominente, es una excelente escritora. Yo he leído algunos de sus libros y la mujer es excepcional, tiene una capacidad de liderazgo excepcional. Ok, entonces, si todo se desenvuelve dentro de las casas, ¿qué es lo que Pablo le está pidiendo a la iglesia al decirles este asunto de córtate el cabello, no te cortes el cabello?
simplemente nos está diciendo o nos está enviando una invitación a ser coherentes. ¿A ser qué? Coherentes. ¿A ser qué? Coherentes. Y esto es así. Mujeres, vístanse, decórense como mujeres. Hombres, vístanse como hombres. Y ya, es así de sencillo. No hay ninguna otra complicación en esto. Mujeres, vístanse bonito, véanse, en otras palabras, femeninas. Hombres, vístanse bonito y véanse masculinos. Es todo el asunto. No hay ninguna otra cosa ahí. No hay ninguna cosa ahí de que el hombre es mayor, de que la mujer no, ni nada por el estilo. Lo que está haciendo Pablo es que está haciendo un enfoque sobre la cultura de Corinto. Eso es lo que está haciendo. Está haciendo un enfoque sobre la cultura. Yo recuerdo que hay un pasaje, no lo tengo en la mente en este momento, o sea, no recuerdo dónde está. Pero está relacionado a este pasaje donde pareciera que esa parte de la escritura bien podría no existir. No me lo tomen a mal. Lo que pasa es que Pablo está haciendo un abordaje totalmente cultural y es lo mismo que está sucediendo aquí. No hay otra cosa, simplemente hay una onda cultural. ¿Una onda qué? Y es absolutamente todo. Hombres, véanse masculinos, mujeres, véanse femeninas. Es todo. Podríamos resumirlo ahí. ¿Ok? Entonces, 3 cosas. Número 1, hay autoridad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Hay una autoridad. Y lo que Pablo está diciendo es que Dios es autoridad ¿de quién? De Cristo. ¿Y Cristo es autoridad de quién? De la iglesia. ¿Ok? ¿Quién gobierna la iglesia? Cristo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Por eso Jesús, antes de subir al cielo, dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y luego dice, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Ok? ¿Quién gobierna la iglesia? Cristo, el Señor, Dios, nuestro Padre. Él es quien gobierna a la iglesia. ¿Ok? Número 2, la autoridad está diseñada para el hombre. ¿Significa esto que en la iglesia no debería de haber autoridades femeninas? De ninguna manera. Por supuesto que las puede haber. ¿Ok? Pablo lo aclara. Y número 3, así de sencillo, hombres, véanse masculinos, mujeres, vístanse de forma femenina. Y es absolutamente todo. ¿Ok? Bien, vamos a solamente pasar al capítulo 12, por favor. La cena del Señor ya la abordamos la semana pasada. Y solamente vamos a leer unos cuantos versículos para que este mensaje sea corto y nos empecemos a preparar ya para irnos. ¿Ok? Capítulo 12, por favor. En cuanto a los dones espirituales, ¿de qué estábamos hablando en general? Del orden dentro de ¿qué? De la iglesia. Entonces Pablo está a punto de abordar el tema de los dones espirituales. Dice así, en cuanto a los dones espirituales, quiero que entiendan bien este asunto. ¿Quiero que qué? Que entiendan bien este asunto. Iglesia, en cuanto a los dones espirituales, escucha mi voz pastoral, yo quisiera que tú entendieras bien este asunto. ¿Me dices amén? ¿Tienes dones espirituales? Sí, yo estoy seguro que tú tienes dones espirituales. ¿Me entiendes? ¿Me dices amén? Yo quisiera que tú entendieras bien este asunto. ¿Qué asunto? Bueno, sigamos leyendo. Ustedes saben que cuando eran paganos, se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Por eso les advierto que nadie esté hablando por el Espíritu de Dios, nadie que esté hablando por medio del Espíritu de Dios, puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Estoy
estoy viendo algunos podcasts de una influencer cristiana de nombre Sarab. ¿Alguien ha visto sus videos? Sarab. Maite, si puedes poner una imagen búscalo, de Sarab. Es como Sara, pero con B de bueno al final, Sarab. A ver si se las puedes poner. Sarab Rey. Sarab Rey. Rey como normal, como rey. Sarab Rey. Y terminamos el mensaje. Bueno, en tu casa, ahorita que pongan la imagen, en tu casa, cuando tengas tiempo, buscas Sarab Rey. Ella ha estado en varios podcasts de gente, de influencers cristianos y de no cristianos, y está contando su historia. Bueno, resulta que Sarab tenía otro nombre, su nombre era Izanami. Sus padres tenían una perspectiva de yoga, de budismo y esas cosas. Izanami, ella dice que su nombre, Izanami, significa literalmente reina del infierno. Y cuando Sarab era Izanami, ella fue maestra de yoga, fue maestra de brujería, de un montonal de cosas. Bueno, ¿por qué estoy escuchando su historia? Porque ella cuenta que un día simplemente el Espíritu Santo le cayó y empezó a cambiar su mentalidad. Empezó a cambiar. Y el asunto es que el testimonio de esta mujer es tan impresionante, pero a la vez, ¿por qué es tan impresionante? Porque es puro. Es puro. No está contaminado. Su historia es pura, no es contaminada. Mira, escucha esto que te voy a decir. Muchos de nosotros, me incluyo, pasamos por periodos en la vida que son difíciles para nosotros de enfrentar por alguna debilidad. ¿Me entienden? Por ejemplo, cuando yo pasé mis tiempos de debilidad por pornografía. ¿Me están entendiendo de lo que hablo? Hablo de pecado. Y Sarab dice, cuenta, ¿ya está? Es ella. Busquen su historia, está impresionante. Ella se convirtió y su primera intención fue ir a una iglesia, ¿qué? A una iglesia católica, no a una iglesia cristiana. Porque ella identificaba a Dios en una perspectiva, ¿qué? Católica. Pero ella dice que el Espíritu Santo le impulsó a leer la Biblia y empezó a leerla. Y un día llegó a la iglesia católica y todo lo que el sacerdote decía, a ella le descuadraba todo, le descuadraba. Entonces se acordó de que un día escuchó de gente cristiana, de los gitanos. En España, la población gitana, en su mayoría, son cristianos. Y entonces ella comienza a hacer una revolución en su mente. Lo que quiero decirte es que no hubo ningún cristiano de por medio que le dijera, mira, es paso 1, paso 2, paso 3. No hubo nada. Simplemente escuchó una voz del Espíritu Santo que le dijo, lee tu Biblia. Ella la empieza a leer y su única forma de relacionarse con el mundo de Dios es la Iglesia Católica. Pero cuando llega a la Iglesia Católica le descuadra todo porque resulta que lo que escucha no cuadra ¿con qué? Con la Biblia. La mujer su historia es tan pura, tan original. ¿Se acuerda de esta gente, de estos cristianos? Y entonces ella comienza a descubrir, escucha las 5 solas de ¿quién? De Lutero. Y ella dice que identificó a Lutero como protestante. Y que cuando empieza a leer las
tesis de Lutero, ella descubre a sí misma y dice, yo soy protestante. Pero no por el título, sino porque ella identificó la pureza de lo que ella estaba explorando. ¿Alguien me está entendiendo lo que les digo? O sea, una transformación de ese nivel solamente la puede dar ¿quién? El Espíritu Santo. Por eso Pablo le aclara a la iglesia esto. Escúchenlo otra vez. Ustedes saben que cuando eran paganos, se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir ¿a quién? A Jesús. Escucha esto. Es imposible que una persona que fue tocada por el Espíritu Santo, es imposible que maldiga a Jesús. Es imposible. Es imposible. Para Sara, Jesús era un personaje más de la historia, era parte del montón. Ella jamás se había encontrado con él hasta que un día le cayó el Espíritu Santo. No te voy a contar cómo para que te lo comas rico en casa, busques a Sara y escuches su historia. Pero un día le cayó el Espíritu Santo y ella simplemente dijo, tengo que leer la Biblia. Y luego lee conmigo lo que dice. Por eso me resulta tan interesante esa historia. Y luego dice, por el Espíritu de Dios, puede maldecir a Jesús. Siguiente. Ni nadie puede decir, Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Toda persona que se encuentra con el Espíritu Santo, número 1, no puede maldecir a Jesús. Pero número 2, una cosa que puede reconocer de sí misma es que Jesucristo es Dios o es el Señor. Por eso Pedro o Santiago, si no estoy mal, dice que probemos a los espíritus. ¿Cómo se prueban los espíritus? ¿Cómo se prueban los espíritus? Según Pedro, perdónenme, no recuerdo bien el pasaje. ¿Cómo dice Pedro que debemos de probar a los espíritus? Voy a googlear el versículo para no perderme. Es Juan, perdónenme. Primera de Juan 4, vamos a leerlo. Primera de Juan 4. Primera de Juan, capítulo 4. Queridos hermanos, desde el versículo 1, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu. Fíjense, no crean a cualquiera. Hay un filtro. Y luego dice, sino sométanlo ¿a qué? A prueba para ver si es de Dios. Porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesús ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino ¿de quién? Del anticristo. Ustedes han oído que éste viene, en efecto, ya está en el mundo. Por eso hay un espíritu de anticristo en la iglesia que se quiere entrometer. Pero Pablo nos dice cómo poder identificar una vida que ha sido marcada por el Espíritu Santo. Número 1, reconoce que Jesucristo es el Señor. Y número 2, o 1, como lo quieran poner, Pablo lo dice al revés, no puede maldecir a Jesús.
¿Cómo puedo saber esto? Solamente cuando le he pedido al Espíritu Santo que me toque. Antes de hablar de los dones del Espíritu Santo, Pablo nos llama a considerar que si yo he sido tocado por el Espíritu Santo, hay dos cosas que jamás voy a poder hacer. Número 1, maldecir a Jesús. Y una cosa que siempre voy a poder hacer, que es reconocer que Jesucristo es el Señor. Ahora termino hoy para que nos podamos apurar con esta pregunta muy sencilla, muy sencilla. Te pregunto, ¿ya tienes al Espíritu Santo gobernando tu vida? Pastor, no lo sé. ¿Cómo puedo saberlo? Sencillo. De tu boca no puedes maldecir a Jesús. Y número 2, puedes reconocer a Jesús como Señor. No estoy diciendo que pierdas la fe, ¿ok? Hago la aclaración. Porque muchos podríamos perder la fe. ¿Alguien ha tenido problemas con su fe? Yo lo he tenido un montón de veces. Y muchas veces me ha costado trabajo creerle al Señor. ¿Te has visto ahí? Yo sí. ¿Me explico? Pero el perder la fe o el tener problemas con mi fe no significa que estoy maldiciendo al Señor. Solo significa que, pues que me falló la fe. ¿Me explico? Pero tener al Espíritu Santo me pone la plataforma para desarrollarme en los dones espirituales. Sobre esto profundizaremos la próxima semana. Los dones espirituales no son solamente porque sí. Los dones espirituales se dan en la línea en la que yo permito que el Espíritu Santo gobierne mi vida, me toque. Y es algo que viene, que produce ¿quién? El Espíritu Santo. Cuando escuches la historia de Sarap, vas a entender lo que te digo. Escucha su testimonio, escucha especialmente lo que ella habla con Marcos Brunet. Ella está en un podcast, está con Marcos Brunet, y lo que dice es brutal, es teología pura de una mujer que apenas se convirtió y apenas tiene 1 año, 2 años de ser cristiana. Hay personas que tenemos más años en el cristianismo y que no hemos comprendido la obra del Espíritu Santo en la vida de las personas. Su historia te va a ministrar, te va a consolar, te va a ayudar y te va a hacer entender lo que vamos a ver la próxima semana. Así es de que, de tarea, échate este podcast de Sarap Rey con Marcos Brunet, si es que lo encuentras. Él cuenta la historia en muchos lugares, pero Marcos Brunet tiene esa capacidad de desgajar teológicamente lo que Sarap dice, ¿vale? Así como están sentados, vamos a orar, vamos a dar gracias y pídele al Espíritu Santo, ven a mi vida, gobiérname, quiero dar señales de que tú estás en mí, ¿vale?